Gracias, muchachos, por acompañarnos esta noche. Gracias a Álvaro, a Ángel, a Francisco y al Titae por las páginas que han escrito en la historia de la música popular chilena. Solamente quiero decir gracias a los tres. La cueca es un fenómeno social, siempre ha sido un fenómeno social. Porque esto es una cultura, ¿no? No solamente una canción. Yo quería buscar la identidad, porque este divorcio, yo quería ser parte de este reencuentro. Y que lo estuvieran cantando en MTV, y que estuvieran los tres cantando. Ese fue el hito importante que selló esta relación entre estos músicos jóvenes, que eran los tres, con la cueca. Fueron claves para la cultura de este país y ni siquiera nos dimos cuenta porque fue algo espontáneo. De verdad, popular. O sea, es una cosa que toca un ADN chileno puro. Le fascinaban los tres. Le decía, mijito, ustedes son unos extraordinarios polleros. Todas esas cosas son la historia, ¿viste? Hoy en día existen numerosas bandas que tocan cueca, así como lugares para tomar el pañuelo y salir a bailar. Pero no siempre fue así. Para eso han tenido que suceder hitos importantes en su historia que la han sacado de los locales escondidos y la han convertido en lo que es hoy, un fenómeno social. ¡Ay, caramba de precio! ¡Dando la vida! Cuando se habla de fenómenos sociales, creo que no hay que otorgarle un tinte político a ese concepto. Yo no lo veo así. Para mí lo social es todo aquello que nos ayuda a relacionarnos públicamente, digamos, como comunidad, como sociedad, y por lo tanto la cueca siempre ha desempeñado un rol social. El punto a señalar ahí es que estamos hablando de la postdictadura, ¿no? O sea, cuando hay una distensión del control que generó ese régimen autoritario. Lo que pasa es que en la dictadura, las generaciones que se criaron ahí, a la cueca la odiaron. La odiaron con todo su ser. O sea, todos los que pasamos por ahí, la fuerza, ¿no? Meterte a la fuerza, la bandera, meterte a la fuerza, el baile, de una manera también deportiva, ¿no? No artística, ¿no? Entonces la gente lo odió. El oscurantismo por el que sufrió la cueca, la tonada y la música tradicional chilena, eso fue muy grave y muy peligroso en la historia de la cueca. Los jóvenes que pensaban que la cueca era baile. Hubo un decreto del gobierno de la dictadura del 79 que la cueca era el baile nacional. Era tal la ignorancia en esa época. No era la música nacional, la cueca, sino que el baile, ¿no? Entonces cuando se bailaba, o sea, el baile. Entonces de repente, bueno, primero que nada, existía mucho prejuicio entre mucha juventud. Ahí se armó la grande. Fue una confusión enorme porque algunos pensaban que la cueca era momia, otros pensaban que la cueca era de izquierda, es decir, había una confrontación de posturas
por desconocimiento, y yo pienso que eso fue lo principal. Lo que había después de la dictadura en torno a la cueca era un gran desconocimiento. Los viejos cuequeros con los que me tocó conversar tenían una convicción, ¿no? La dictadura mató la noche. Y al desaparecer la noche, desaparece una dimensión tremendamente importante para la convivencia y la cultura en este país. Y se empieza a recuperar muy de a poco. Y los cabros jóvenes me decían, profe, ¿pero por qué? Así que yo para bailar cueca tengo que vestirme guaso. Si yo no soy guaso, no he andado nunca a caballo. Claro, entonces va surgiendo esta cueca urbana, llamémoslo así, como una forma de expresión de libertad. La bailo como yo estoy vestido y la bailo como yo la siento. Ignorancia se impone con mano dura, violencia regalada de dictadura, revolución. Ya el mundo se empezó a dar cuenta que no existía la cueca solamente en términos de el traje de China y guaso, del campeonato, del esquinazo de septiembre, sino que la cueca había estado ahí subterráneamente, digamos, presente y viva durante todos esos años, y que además mucha gente joven se empezó a acercar. Recuperar esa sensación de libertad en la convivencia se tomó su tiempo. Y cuando empezó a cuajar, y cuaja, por ejemplo, en la práctica de la cueca, se produce una expansión extraordinaria, ¿no? del encuentro. Es como la celebración del encuentro en modo cueca, por jóvenes. Y yo creo que ahí yo comencé a sentir que se estaba terminando la dictadura, ¿no? Fuimos y muchas y muchos los que en ese momento hicimos lo que nos correspondía para ayudar a esto. Pero no era tampoco un ánimo altruista o de querer rescatar el folclore o de reforzar el sentido patrio y nacionalista. La verdad es que a mí nunca me importó mucho todo eso. Yo fui a dar a la cueca porque yo trabajaba en teatro y una de las obras que hice se llamaba La Negra Ester. ¡Otra vez el guitarrero! ¡Estás en la lista negra! ¿De qué te las dais? ¡Alega! ¡Sos un puro guachuchero! ¡El palo para ser plumero es lo que te está faltando! La Negra Ester tuvo, según se ve por la obra, una importancia trascendental en su vida. Claro. Yo escribí esa obra en 2 días. ¿Cuándo la escribió? Hace muchos años atrás. Pero durmió más de como 30 años. Carolina estaba hablando hace un momento de el hijo de Ángel Parra. Del trío. Del trío de Ángel Parra. Así es. ¿Por qué sabes de ellos? Porque creo que son un gran conjunto de innovación en la música, en el jazz, y que han retomado toda una tradición antigua de los años 60, con mucha creatividad. Y bueno, yo creo que Angelito Parra tiene la fuerza de Ángel Parra, su padre, Isabel Parra, su tía, y sobre todo de Violeta Parra. Tiene la música dentro. Sobre la base justamente del trío de jazz de Ángel Parra, se ha creado el grupo Los Tres, que también es parte de nuestro programa esta noche. Entonces yo le pido a los tres que participen junto conmigo y Jorge Lobos en La Negra Ester. Yo quería que hubiera bajo, batería, guitarra, trompeta, saxo, hubiera sido algo mucho más completo en ese momento, pero no aceptan los tres, el único que acepta es Álvaro. Y entonces yo meto a Álvaro Enrique a La Negra Ester y posteriormente ahí es donde él conoce al tío Roberto Parra, porque nuestra misión como músicos era empaparnos de la música del ambiente Roberto Parra. Entonces, qué mejor que hacerlo directamente con él. Especialmente la relación que tuvo el Álvaro con don Roberto por el resto del tiempo, ¿viste? Porque ahí se retroalimentaron la inspiración que recibió el Álvaro para escribir letras y para pasar toda esa información de don Roberto fue invaluable. Ah, sí, porque el Alvarito descubrió a Roberto y lo quiso poner en valor, pero naturalmente. Yo creo que él no podía creer que hubiera un Elvis Presley chileno y él se nutrió mucho en su música de Roberto.
O sea, en el ritmo, en ese desparpajo cuando canta, él absorbió mucho de Roberto. Lo interesante también es el ojo y el oído que tiene Álvaro Enrique de trabajar, de llegar a trabajar a la Negra Esther como músico y de enamorarse de la obra de Roberto Parra y de hacerse amigo de Roberto Parra y de amarlo, quererlo, seguirlo, aprender de él. O sea, ahí hay una actitud del Álvaro que no habría que dejar pasar. No es que a Álvaro se le ocurrió cantar cueca, no. Él vio en Roberto Parra un gran artista y eso, ese gesto de Álvaro es también notable, el acercarse, el ser discípulo de ese maestro. Y fue genial porque el Álvaro inmediatamente partió para la casa del Nicanor Parra, donde estaba el tío Roberto, y después iban para San Pablo con el Andrés Pérez, y yo también lo acompañé en un par de ocasiones para aprenderse todo lo que es la parte de guitarra de la obra. Y ya al Álvaro a esa altura le tuvo que comunicar a sus padres que dejaba todo botado en Concepción y se venía a vivir a Santiago. El problema es cuando la mamá le pregunté, ¿y a dónde te vas? A la casa del Cutiaste. ¿Pero cómo? Si ese niño es un loco. Entonces, él ya venía con un training de cueca directamente de la fuente, ¿no? A él no le enseñó por terceras generaciones, él aprendió directamente de la fuente de lo que era la cueca. Cuando empezaron a tocar las cuecas, que yo estaba presente en ese momento, eran noches sin fin de cueca. O sea, te digo, no se tocaban más que cuecas y se tocaban miles de cuecas, porque además conocieron al Pepe, al Rabanito, y ahí empezó toda una mezcla, un intercambio de generaciones hermoso. Y la gracia era encontremos a Casabón, encontremos a este otro, al Nano, vámonos, ¿cachai? Como a buscar a dónde están estos viejos, vámonos con el Pollito, vámonos al Cinzano. Y ahí todos les picó el bicho, pero, o sea, estaban totalmente en un trance de cueca. Yo quiero hacer una operación con ustedes. Yo creo que este primer de pe a pa tenemos que terminarlo con una cuequita esa que ustedes cantan. A mí me encantaron las cuecas, ¿sabes? Ya, metámosle un poco de cueca aquí para animar el cuento y para... A ver, animen ustedes la cosa. Ya, pues, Álvaro. A ver, maestro. Álvaro. Quitar la vida, allá va si es delito el adorarte, allá va si es delito el adorarte, que yo no soy el primero, allá va que muere por ser tu amante. Teníamos como una especie de competencia de jóvenes con Álvaro, que era bastante ridícula también, pero que yo nunca he sido muy así, pero igual sí reconozco que los músicos competimos un poco, quién toca más rápido, quién toca... Pero la idea era quién podía imitar mejor al tío Roberto. De todo lo que han hecho, ¿qué es lo que más le ha gustado? Bueno, el disco Peineta, en que están temas que tocamos con Don Robert, fue un sueño que siempre quisimos editar y finalmente pudo salir el disco, así que ese disco como bien especial. Y también la relación con Don Lalo Parra fue bien intensa también, de musical y, súper buena, claro. Y personal también. Sus momentos. Hay muchos personajes también, Rabanito, ¿no? Hay que mencionar Pepe Fuente, Rafael Traslaviña. Traslaviña. Casabón, claro. En realidad nosotros éramos como los chupacabras, pero de los viejos, o sea, los chupaviejos, se podría decir. de los cuequeros y todo. Fue muy bueno haber podido compartir con ellos. Contagió a todos por igual. O sea, el Angelito se metió de cabeza, el Titae se metió de cabeza a tocar la cueca con contrabajo y a conocer a los contrabajistas. Y el Pancho aprendió
porque tocar la cueca en batería es complicado. Y él no lo dirigía, a mí me enseñaba, me decía, no, así el hi-hat no, porque ese platillo no, porque hincha mucho las pelotas, me decía. ¿No? Entonces me mostraba así como el ritmo. Luego, cuando apareció Pepe Fuentes, empecé a entender mucho más el ritmo de la cueca. Y todos los músicos que lo rodean. Entonces, cuando los tres ya comienzan a tomar forma, Álvaro Enrique desde la primera canción, desde Somos Tontos No Pesados, ya daba indicio de que la cueca iba a ser parte. Había que buscar el momento, cuando iba a llegar ese momento para que se hiciera parte de forma natural. Y me parece que lo que hicieron de forma muy estratégica también fue marcar y profundizar lo chileno. Los chilenos desde el lado popular, los chilenos desde el lado no patriótico, no chauvinista, sino desde la historia de los perdedores de alguna manera, ¿no? De los tipos que estaban en la cárcel, de los tipos que dormían bajo el puente. Me parece que hay una reivindicación de esa historia. Y obviamente la repercusión que tuvo eso fue tan grande que obviamente asocia inmediatamente a los tres con la banda que de alguna manera propagó la cueca en Chile. Ropa importa de Italia para los ladrones. La chiquilla del piano quedó en calzones. Si pudiésemos identificar un hito que cambió la escena cuequera para siempre, podríamos decir con seguridad que ninguno fue tan masivo e influyente como el Unplugged que realizaron los tres para MTV el año 1995. Este disco presentó la cueca chola del tío Roberto Parra a las nuevas generaciones, al pop radial y al mundo entero. ¿Qué año fue el Unplugged de los tres? 1995. Yo tenía menos un año. Sí, se habíamos nacido. No. Lo que sí, nosotras, claro, para mucha gente que quizás no era del mundo del folclore, esto fue un impacto, pero nosotras como que ya cantábamos, ya éramos cuequeras en ese momento de la vida. Los tres recién habían firmado contrato con Sony Music, habían lanzado Se Remata el Siglo y se estaban transformando en artista prioridad dentro de la región. Y La Espada y la Pared fue el disco que consolida eso, un disco que fue superventa en Chile, que los puso girando en la cadena MTV con el video Déjate Caer. Entonces los tres ya para el 95 estaban posicionados como una de las bandas importantes, entendiendo también que siempre el mercado argentino y mexicano es mucho más potente, mucho más grande. De partida nosotros estábamos en la cúspide de nuestra carrera discográfica, en la cual nos habían hecho todo tipo de intervenciones de imagen y de millones de cosas que acarrea la industria discográfica, pero también había mucha plata para llevarnos a diferentes lugares. Entonces estuvimos 2 semanas ensayando en Miami, donde llevamos a Cutiaste, a Toño Restucci, y teníamos una buena infraestructura que nos permitía darle este orden a nuestro trabajo. Ahí hubo una definición estratégica por parte del sello, por parte de la producción de los tres, para justamente dar ese paso, y ese paso era poder realizar o la consecución de un concierto Unplugged para la cadena MTV, que en ese minuto era lo que la estaba llevando, ¿no? Yo como que ahora miro para atrás, hermano, y creo que los locos fueron así brígidos, como que fueron unos sólidos, hermano, como estar en una vitrina internacional, hermano, como en TV, en esos años, ¿cachai? Porque de repente ahora en TV ya, tú decís, me da lo mismo. No sé si tiene tanta influencia, pero en esa época la influencia que tenía como esa plataforma para la cultura musical era súper grande, po. Si me dices
O sea, yo era re cabro chico ahí, pero me acuerdo que escuché cueca por primera vez con ellos. Yo creo que antes no había escuchado cueca. Porque apareció en un contexto mainstream, o sea, en un unplugged de MTV, donde, claro, no era un unplugged donde ellos tocaron solamente cueca, sino que tocaron foxtrot, ¿no? Como tocaron, o yaguachaca, como quieran decirle, al mismo tiempo al lado de canciones como Amor Violento, Déjate Caer, Hoja de Té. No creo que vaya a funcionar esto. En el MTV, los gringos crearon esa idea y esos unplugged y todas esas ideas como para expandir los mercados. Los unplugged en los 90, a partir de lo que pasó con Nirvana y toda esa serie de conjuntos que tocaron, fue un impacto importante de los 90. MTV fue importante para la música en general. Vimos muchos artistas que hacían esas combinaciones. Creo que eso nos sirvió, y al Álvaro también. Bueno, yo no soy Álvaro, habría que preguntarle a él, pero intuyo que eso le ayudó mucho a darse cuenta que uno podía hacer rock y mezclarlo con folclore. Y eso fue clave. Eso era muy bonito porque estábamos tocando y decíamos, o sea, si a esta gente le gusta y puede bailar la música que nosotros estamos tocando, no lo hacemos tan mal, digamos, tocando cuecas, ¿cachai? Para hacer un grupo de rock. Entonces cuando yo dije, se van a presentar los tres, me van a cagar, cuecas, nada que ver. Quedé fascinado. Pero yo hinché mucho para que tocáramos las cuecas. Yo pensé, si uno va a Estados Unidos, ¿qué le tocar a los gringos? Blues. Claro. Le tocar un country. Claro. Aquí, ¿cachai? Que es deprimente. Si le tocáis cuecas, los tipos quedan locos. Yo a mí me ha pasado varias veces ya. Entonces eso me daba un orgullo que nunca había sentido con la música, ¿cachai? Es súper mágico para mí, es muy especial. Caramba, qué noche tan silenciosa. Caramba, me tienen detrás la rejeja. Caramba, me tienen detrás la rejeja. Y en esa onda como que yo creo que los tres fueron a decir como y nosotros tocamos rock y ustedes nos ven muy así, muy asá. Pero la verdad es que la que a nosotros nos gusta es esto. ¿Cachai? Como que yo lo siento como un poco así como el meme, como a lo que yo vine fue a esto. Tiqui, 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 tiqui. Cuando en el Unplugged ellos hacen cueca, venían tocando cueca desde mucho tiempo, y era también una reivindicación, para mi gusto, súper política también, en un minuto en que ser chileno y todo lo que significaba el folclore era parte de una cultura oficial que uno no se sentía representado. Entonces ellos lograron, además, en un medio de comunicación así de potente como el MTV, conectarse con Latinoamérica diciendo nosotros también tenemos algo. Un concierto rockero ya desenchufado, ok, ¿no? Pero que el final sea un homenaje a un tipo absolutamente fuera del espacio del rock y desconocido, digamos, en ese contexto, que es Roberto Parra. Ese homenaje es hacer público otro puente ahí, ¿no? Entonces a mí me parece que eso marcó a toda una generación de entender que había algo ahí a lo cual poner mucha atención, ¿no? Y hasta ahora Álvaro Enrique lo sigue diciendo, ¿no? Que su referente, uno de sus referentes, precisamente el mundo que encarnó para él, ¿cierto? Muy próximamente, Roberto Parra. Lo mismo que me gustaba y me encantaba del blues, que me dejaba así como encandilado, esa misma esencia, esa misma verdad que había en esa música, fue lo que también yo vi en la música de Don Roberto. Que uno lo veía tocar guitarra y decía, él es un medium, lo que está hablando aquí es la tierra. Él es el intérprete de algo que es mucho más grande, pero que él lo tiene ya sintetizado y que es capaz de sacarlo. Y ahí yo me hice como un apóstol, yo diría, de Don Roberto. Es muy importante
la valentía de incorporar esas cuecas en el repertorio de un concierto que tenía que durar 1 hora, grabado en Miami, con público latino, que ni siquiera era chileno, era un público de todo, y tener la certeza que tenía el Álvaro, por supuesto, que lo hizo absolutamente consciente, de que eso iba a ser la diferencia. Ahí me doy cuenta que colapsan. O sea, ahí les revienta la cabeza y ahí dicen, oh, chucha, qué interesante el país de donde vienen. No es por cachiporrearse uno, pero decía, la expresión de las caras era como lo más era pareciera que fuera lo más excitante de todo el concierto, weón. No entendían nada, weón. Quedaban así como, ¡guau! Y la energía, weón. Y donde más aplausos sacábamos era cuando tocábamos cueca. Estos guitarristas flamencos que dicen, ¿qué están tocando? ¿Qué es eso? ¿Qué es gracioso? ¿Qué hermoso? Entonces, claro, es súper importante ese hito, para revalorar lo que tenemos también, para darnos cuenta que tenemos. Sin duda, el hito del MTV, los 3 Unplugged, fue un hito importante. Fue como volver, además estaba volviendo la democracia. Había todo un contexto que hizo que fuera importante, que también todos los cabros artistas, músicos, actores, actrices, están con ese bichito de la identidad. Chile necesitaba una nueva identidad y yo creo que fuimos utilizados políticamente, lo que suena como malo, pero al mismo tiempo fue bueno, para darle un nuevo rostro cultural al país con estas otras imágenes identitarias que tenían que ver con los hermanos Parra y con los chileneros en un principio y luego un montón de otros artistas que empezaron a aparecer o reaparecer después de eso. No te estoy diciendo que se lo debemos solo al Unplugged, pero creo que fue la primera vez que los jóvenes dijeron, ¡qué linda es la cueca! Yo pensaba que era esa cuestión que ponían antes de la cadena nacional. Fue acercar la cueca y este estilo particular de cueca urbana a personas que tenían otra idea de lo que era la cueca, que quizás estaba más relacionada con caricaturas, con algo medio fome, algo que no acercaba, que la gente no se identificaba mucho o la mayoría de los chilenos no les pasaba eso. Ustedes reivindican una nueva manera de acercarse a los chilenos, tal cual lo demostraron en MTV y en Viña. Cuéntenme algo de eso. No, nosotros consideramos que hace falta que la juventud y en general el país entero se informe de lo que hay como cultura en este país que nadie la conoce. Y nosotros estamos aprendiendo de eso y queremos que todo el mundo lo sepa, en Miami, en Chile, en todos lados. Entonces, es mucho el valor, mucho, de que ellos hayan hecho eso como un gesto cultural y político. Son la banda que hizo que a partir de 1995-96 la cueca dejara de ser un baile de salón, dejara de ser un baile exclusivo de los colegios que se hacían los 18 de septiembre y de alguna manera esa actuación y esa presentación y esas cuecas de Miami, como les digo yo, generaron todo un circuito que hoy día, 25 o 30 años después, existe. Después de ese Unplugged, la gente aprendió, el chileno aprendió que había otro estilo, que identificaba, que podía ser de todo, que no tenía trajes típicos, que quizás no necesitaba ser tan cuadrado y que era más cercano. Creo que fue un hito en términos mediáticos también, principalmente mediáticos porque después de eso las cuecas andaban sonando en todas partes.
derribó una barrera súper grande que yo creo que aún se vive, pero aportó como a quitarle lo señorial, lo estricto a la cueca. Como que se acabó ese cliché también que existía, o esa sombra que tenía la cueca de que era como para los viejos. ¿Viste, bueno, como que era que puta una banda rock no va a tocar cuecas? Has dicho por ahí que el folclore es el futuro. Sí. ¿En qué sentido lo dices? Yo creo que investigándose de repente uno mismo o investigando el lugar donde uno nació, en mi caso musicalmente, es lo que yo creo que es lo que va a dar fruto y lo que va a dar una identidad y una música que va a ser única en el mundo. Ahí está la papa. Eso es lo que uno va a entender 100% mejor que cualquier otra persona. Y el público chileno, que estábamos participando, yo hacía música para teatro en ese tiempo, y nos gustaba la música, y estábamos reencantándonos como con La Décima, con Violeta Parra, descubrimos que había un mundo mucho más gigante detrás de ellos. Entonces, en el fondo, me cuesta a mí decir como, sí, sin los tres no hay movimiento, porque en el fondo, si yo digo eso, le quito mérito a las personas que están trabajando subterráneamente. Y desde antes, y desde hace mucho antes, y que hicieron una resistencia artístico-folclórica a la dictadura que no es visibilizada porque no son ni de la nueva canción chilena ni del canto nuevo, pero es un grupo de folcloristas que se organizaron políticamente para resistir a la dictadura y que resistieron con una cueca popular también. Entonces, sí, es un hito el Unplugged de los tres para visibilizar algo que está sucediendo subterráneamente. La cueca huachaca, no sé, por decirlo así, siempre, como te digo, siempre estuvo en los lugares, po. Entonces, además que si tú querías escucharla, ibas a La Vega y la escuchabas, yo iba a tal lugar y la escuchaba y la vivía ahí. Pero como que el hecho de que esa cueca haya llegado como a estar en una plataforma accesible para todos, como que creo que lo empezó a generar como esta mística, ¿cachai? Como este resurgimiento, de repente se empezaron a formar más bandas de cueca urbana, empezaban a surgir bandas como que fusionaban el rock con la cueca, ¿cachai? Los porfiados, los truqueros. Las bandas jóvenes se empezaron a acercar a los chileneros para que les entregara repertorio, para que les enseñara. Entonces, estos espacios de cueca que ya estaban funcionando, se tuvieron que abrir aún más, ¿no?, a una expresión que rompía el canon folclórico. Porque aquí ya no se trata de folclor o de folclorismo la cuestión, ¿no? Se trata de dar causa a lo que es nomás, ¿no? Entonces surgieron otros circuitos para la cueca que ya no eran solamente estos específicos, ¿no?, de los cuecódromos, de la cuecología y etcétera, ¿no?, sino música popular. Eso fue, yo creo, un detonador para los jóvenes, que no sabían que la cueca era música. De hecho, bueno, Álvaro Enrique le dio, que fue muy bueno también, él se dio cuenta de lo que había sucedido y llamó y convocó a los chileneros, a la Jane Fonda. O sea, no solo fue que cantaron en MTV. Aparece también el huachaquismo, ¿no?, las fiestas del Dioscoro, ¿cierto? La cultura huachaca, que reaparece con cierta manipulación también mediática, ¿no? Es el diamante más preciado que tenemos nosotros. La Violeta decía, el folclore chileno es el mejor libro de folclore o de música que ha escrito en el mundo. Porque hay una cantidad de cosas que uno aprende, que ve, que no son cosas conocidas. Y eso me gusta. O sea, yo no solamente me gusta tocar cueca, sino que, por ejemplo, me gusta estar con los cuequeros y conversar con ellos, tomarse unos vinos, comer algo. Y entonces el Álvaro a veces no sabía las cuecas y yo se las iba soplando y las cantamos con una cara. Todos. ¿Sabes tú que era algo que, no sé, era una magia de cantar con los chiquillos cueca, con todo el alma? Triunfamos con las cuecas choras, cuecas guapas, cuecas aniñadas, cuecas de cuchillos, de guapos. Gracias a los tres, ahora todavía podemos tener cuecas. Caramba, qué noche tan silenciosa. Caramba, me tienen detrás la rejeja. Caramba, me tienen detrás la rejeja. Todas esas cosas medias televisivas, medias masivas, también yo sentí que empezaron a formar
como un aura de que existe esta otra cueca también, po, de que no existe solamente la cueca institucional, la cueca por decreto. El Unplugged produce una transversalización en el rock, en la banda y sin duda alguna con la cueca como estilo musical. Ya deja solamente de ser un baile o algo que se celebra solamente el 18 de septiembre. Pasa a ser algo que se va a tocar todos los días, que se va a aprender todos los días, se va a aprender en el colegio. Los cabros quieren tomar una guitarra y tocar cueca como Álvaro Enrique, cantar cueca como Álvaro Enrique, tocar los solos como lo hacía Ángel Parra. De verdad que esa propagación fue como pocas veces se ha dado y si el folclore chileno como tal tiene que agradecer algo es que los tres hayan hecho eso. Es muy bonito haber provocado eso. Y sí, efectivamente, uno se da cuenta ahora, pero tampoco se toma como la licencia de decir, sí, somos nosotros los que inventamos o que los que provocamos eso, sino que ocurrió nomás. A partir de los tres, tomando como referencia a Roberto Parra, hay toda una generación de gente que empieza a ir hacia atrás y a buscar quiénes son los referentes de la cueca. Entonces hay todo un tipo de investigación cronológica que hoy día nos permite hablar con total soltura de, insisto, Nano Núñez, Los Chileneros, Rabanito, Pepe Fuentes, Pollo González, todos músicos que a lo mejor en otra época hubiesen estado desaparecidos o subterráneos. Son los tres los que finalmente promueven esta gran historia que estaba escondida, que estaba tapada, que tiene que ver con la cueca chilena, pero del lado más urbano. La escena cuequera comienza a crecer y a consolidarse como movimiento cultural. Con la inclusión de las nuevas generaciones, la chilena va ganando su propio espacio. Hubo, eso sí, un hito en su historia que la impactó por dentro, influenciando el mundo de la cueca radicalmente. Me refiero al retorno de los Chileneros, esa mítica banda de taitas compuesta por el Nano, el Baucha, el Perico, que regresó a las pistas con escándalo, impulsado con el documental realizado por Mario Rojas y con la grabación de su disco, Los Chileneros en vivo, en la sala SCD, del cual tuve la fortuna de ser productor. Para bailar, de cada rosana, la minerita samba, me llamaste a tu ventana, la minerita samba. Yo me siento una pieza importante en la reunión para ese documental que existe, ¿no? La Cueca Brava, Bitácora de los Chileneros. Ese documental no lo hice yo, lo hizo mi querido amigo Mario Rojas y me invitó a participar ahí y yo feliz de aportar ahí. Entonces la motivación inicial que tenía Mario era justamente un Bitácora de Hernán Núñez Ollarse. Lo interesante es que desde ese punto inicial, en el trayecto en que se fue haciendo ese documental, la cuestión se abrió a lo que había sido el grupo en que participó Hernán Núñez Ollarse, que se llamó Los Chileneros. Bueno, Los Chileneros son un grupo icónico de la cueca, de la rama que se crea de la cueca brava. No son ni mucho menos los que inventaron la rueda, ni tampoco fueron los únicos. Tampoco se sabe si los mejores, pero sí tienen una categoría que trasciende y lo hace ser como modo leyenda, yo creo, del mundo de la chilenería, porque precisamente trascendieron, o sea, como que eran el piño fueron los primeros en grabar en estudio de grabación un disco, o sea, eso significó que pudieron lograr masificar su arte a otro nivel que hasta antes no se estaba pudiendo hacer, es decir, como que dieron ese paso, también con la gestión de Fernando González Marabolí, de grabar un disco, y también ahí González Marabolí tuvo la astucia de decir, bueno, si vamos a grabar el primer disco de Canto a la Rueda, tenemos que elegir a los mejores. Y eligieron a uno del Matadero, uno de los Conventillos, uno de no sé dónde, de la Biseca. Entonces es como una junta de los Avengers, pero en modo de cueca. Y que es un grupo muy fugaz.
que se armó, ¿no? Porque en esta práctica de la cueca no habían grupos consolidados, ¿no? Sino habían lotes y que de repente tocaban, hacían cueca uno, otro, etc. Porque antes aquí llegaban muchos cuequeros, pero no habían conjuntos de cuequeros con nombre. Eran puros músicos sueltos. Héctor, el Indio Pavés, escuchó a estos cantores. Mi papá los trajo para acá, le dijo, venga, señor, esta... Pues mi papá hablaba así. Entonces, le gustó. Y Héctor Pavés. Y ya claro, el Indio Pavés, porque yo empecé con el papá y terminé con el hijo. Lo trajo y conoció. Y lo llevó a trabajar a una... Era una fonda. Ahí llegó la señora Margot Loyola y les escuchó. Se enamoró de la cueca. Hubo una gran reunión ahí en apoyo, si mal no me equivoco, a Salvador Allende, donde se juntaron muchísimos artistas. Entre estos estaba Héctor Pavés, estaba la Margot, y apareció un grupo de estos cuequeros donde estaba Hernán Núñez. Y ambos le dicen, esta cueca de estos hombres tiene que quedar plasmada y grabada, porque es una parte fundamental dentro de nuestros intérpretes. Pero ellos no tenían un grupo. Entonces ahí surge la idea de crear un grupo, y ellos dicen que ellos cantaban cueca chilena. Llegó una carta a la casa que andaba a buscar una casa igual. Pareciéramos. Uno de Matadero, otro de la EDA, otro de la estación y otro del puerto. Yo salí seleccionado. Y ahí lo juntamos, ensayamos varios meses. Y he ido a grabar los chilenos del disco, de los chilenos, en el año 67. Y ella fue la que los llevó. O sea, gracias a ella los chileneros llegaron a grabar. Y ahí lo llevaron a nosotros para él, con la Margot, y Neuselli los llevaron a Odeón, por el estilo de la cueca. Que fue el primer disco que grabó. El día sábado grabamos a las 2 de la tarde. A las 9 de la noche estamos listos. 18 cuecas. O sea, ingresar a la industria del disco no era cualquier cosa en la década del 60, y ocurrió con estos 4 cantores cuecas reunidos, y que entonces hicieron ese disco ya un mito, ¿no? Pequeña Biblia sonora para los jóvenes cuequeros del siglo XXI. En el documental se reunieron los chileneros porque estaban muy distanciados. Y como lo que ocurrió con eso fue muy importante, eso dio la posibilidad del otro paso, de reunirlos en un escenario. Y entonces ahí se reunieron en la sala SSD en el Bellavista. Pero no me siento un gestor en el sentido que fue la persona que los reunió. Ya varias personas habían intentado esto y como que no resultaba. A partir del documental, como que se generó esta cuestión que los chileneros estaban vivos y volvieron a cantar, y se volvieron a juntar. Pero muchas personas lo habían intentado. Voy a contar una infidencia. Corría el año 96, 97. Estábamos en el aula magna de la Universidad de Santiago con la productora que yo tenía en ese tiempo, que era María Sánchez Valdivia. Y la María Sánchez me decía, pucha, me gustaría mostrar una cueca de acá, de la zona central, de aquí de Santiago. Y yo le dije, bueno, la cueca centrina.
pero ¿cuál es la cueca centrina? ¿Quién la canta? Los chileneros. ¿Pero dónde están los chileneros? Me dice, ¿quiénes son? Tendría que ubicarlos, le dije yo, porque en realidad no sé en qué están ellos en estos momentos. Bueno, y yo me puse en la tarea de ubicar a los chileneros. Y claro, el que tenía que ubicar era Hernán Núñez, ¿no? Entonces yo le conté, pues le dije, mira, resulta, vengo mandado. Y yo le conté, pues, que se está haciendo un encuentro de cuecas. Y don Nano me dijo, yo estoy enojado con estos huevos. Hace tiempo que no hablo con ellos y lo veo bien difícil, me dijo amigo Páez. De hecho, en la primera parte, en el momento que cantan juntos, ahí en la biseca, el Baucha estaba como con cara amurrado todavía hasta el último minuto, porque anda, era bueno para amurrarse. Así que lo vio difícil, pues amigo Páez me decía, pues. Yo le dije, bueno. Y bueno, me fui, me despedí de él. Y siempre ha sido lo mismo, ¿eh? Cuando llegaba a la puerta me decía, oiga, voy a tratar de hablar con los cabros. Ya. Y ahí comenzó todo este movimiento de la cueca. Entonces esa vez fue increíble porque la gente miraba a este grupo de ancianos que andaban muy elegantemente vestidos y que eran diestros instrumentistas y que cantaban muy bonito. Me pareció de viejos que por ellos no había pasado el tiempo, que por ellos no hubo divorcio, que por ellos no pasó ni la izquierda ni la derecha. Entonces era como decir, esta es la verdad, po. O por lo menos aquí hay una verdad que es importante y que estos viejos todavía la aportan, la llevan y la enseñan y la transmiten de manera magistral. Entonces la gente, el público quedó así como admirado de este grupo César Club, ¿no? Chileno, de la cueca. Y fue algo increíble, los aplaudieron mucho y ahí empezó nuevamente el retorno de estos veteranos chileneros al mundo artístico. Y eso fue cada vez avanzando más, al punto de que el interés de esto hizo que Mario instalara un sitio web que se llamó Cueca Chilena, ¿no? Y que fue creciendo de una reunión virtual en el espacio físico, no solo de Santiago, sino de Valparaíso, de Coquimbo y de muchos lugares de Chile. Y eso se transformó en un movimiento a escala del territorio completo. Yo pretendía hacer era crear un sitio web donde los músicos que ya se habían incorporado a este movimiento, ¿no? Que publicaran sus fotos como cualquier banda de rock. Regresar la cueca a la música popular, ¿no? Ese era el objetivo. Algo pasaba y se manifestó ahí en modo de cueca con el país de entonces, ¿no? Como que había que salir de la jaula un rato, ¿no? Como hemos visto a lo largo de este viaje, la cueca pasó de ser pasión de algunos pocos a convertirse en un movimiento masivo en muy corto tiempo. En todas partes se escucha cueca, se ve gente bailándola, un fenómeno social que marca, cambia y llega a quedarse para siempre en las nuevas generaciones.